Este tema de la movida a nivel nacional, de la incorporación de la mujer en las mesas sindicales. Lo decía esta mañana Marcelo Sánchez, se ve en la reforma del Estatuto de los Trabajadores del Estado, porque tenemos que reconocer, no sé si utilizó la palabra fracaso, Ariel, me hizo ruido. Los hombres ya hemos fracasado cuando hizo referencia a la incorporación de la mujer dentro de los movimientos sindicales. Sí, esos fueron más o menos los términos que utilizó. Sí. Porque a nivel nacional se está hablando de la incorporación de la mujer en los triunviratos y para integrar lo que es la conducción a nivel nacional, que ha sido siempre de los hombres. ¿Cómo está viviendo este proceso de los espacios que va ganando terreno la mujer, Nadima? Bueno, yo tengo una postura respecto de esto bastante diferenciada, digamos. Yo creo que las mujeres no tenemos hoy prohibido absolutamente nada y si quieren participar en la actividad gremial pueden hacerlo. El problema pasa por cómo se maneja en realidad todas estas situaciones de elecciones gremiales y el poder que eso conlleva, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos capacidad para hacer absolutamente todo y que en la función pública o en la sindical o en la que fuese, tanto hombres como mujeres buscamos o debieran buscar el bien común, el bien del sector al que representan como trabajadores, el bien de la comunidad al que se representa si uno es funcionario público. Digo, no hay una diferencia entre hombres y mujeres y realmente creo que forzar la incorporación de mujeres por el solo hecho de ser mujeres no me parece para nada positivo, ni siquiera para las mujeres que realmente se merecen y se ganan su lugar, porque siempre está el mote de ser cupo. Yo creo que la mujer no tiene hoy ningún impedimento para acceder a ningún tipo de cargo y que por lo tanto hay que buscar las barreras en otro lado, ¿no? Que tienen que ver con los malos manejos que por ahí tienen que ver con lo económico, con los mismos sistemas. Hoy el crecimiento, digamos, sigo algunas declaraciones suyas, en su momento el colectivo feminista, ¿en ese colectivo no se sube? No, a ver, yo soy una defensora, yo soy mujer, tengo hijas mujeres, tengo una hija mujer, obviamente creo que tenemos el mismo potencial, pero yo no creo que la condición, el sexo de una persona sea algo determinante. Yo creo que en la función pública o en la que nos encontremos, hombres y mujeres buscamos el mismo objetivo, que es el bien común en definitiva. Y no debemos olvidarnos tampoco que todas estas normas que facilitaron en su momento, porque hay una realidad que hay que reconocer, que en su momento la mujer tenía vedada el acceso a los cargos públicos, el acceso a la participación en este tipo de lugares. Esa prohibición ya no existe más. Y el cupo pudo funcionar en su momento cuando estaba mal visto socialmente que la mujer participe o se involucre. Eso ya no existe, por lo tanto forzar hoy por hoy un cupo no genera más que poner mujeres por el solo hecho de ser mujer y que muchas veces ocupan su lugar sin tener las condiciones necesarias para eso, sino que ocupan un lugar por el cupo. El caso de Nadima Peche trabaja con independencia dentro de lo que es la Fuerza Republicana, porque quiero que me bien interprete la consulta. Lo que significó la formación de Antonio Domingo Bussi, creador de Fuerza Republicana. Los hijos no todos heredan del padre, digamos. Tal vez Ricardo es más flexible, es más dialoguista. Antonio era Antonio. Para Antonio no había variedad al llegar a un restaurante. Nos decía... vamos a ver qué vamos a comer. Antonio decía milanesa con puré y milanesa con puré para todos. En este caso, ¿cómo se maneja dentro de lo que es aquel partido de Fuerza Republicana de Antonio Domingo a este partido de Ricardo Bussi? Yo creo que lo que representa Antonio Domingo Bussi está vigente en los valores que defendemos como partido y obviamente los tiempos han cambiado. Muchas veces quien conduce y quien lidera tiene que tomar decisiones que van hacia el lugar siempre que se respete esos valores y esas banderas, ¿no? Y yo me manejo con absoluta independencia y discuto todo con Ricardo Bussi. O sea, yo soy la vicepresidenta del bloque de la legislatura y con él llegamos en la inmensa mayoría de los casos con acuerdo, es decir, estamos de acuerdo en la forma en la que nos vamos a mover, en la que nos vamos a dirigir. Así que yo no considero, digamos, de ningún punto que, al contrario, nuestro partido tiene muchísimas mujeres, la gran parte de la militancia son mujeres y no hay ninguna diferencia entre hombres, mujeres, digamos, actuamos todos en conjunto, vamos todos para el mismo lado,
que es ahí donde creo que tenemos que apuntar como sociedad. O sea, no tenemos que buscar en esto una guerra entre hombres y mujeres, ni las mujeres somos mejores ni peores. Digamos, hay un poco de eso Pero también. también quiero decir que había dentro de la Fuerza Republicana de Antonio Domingo Bussi también muchas mujeres, ¿no? El caso, Sí, claro, me quiero recordar alguno, Elida Pasqualini, Elida Pasqualini, en su momento la secretaria general de la Gobernación, la señora de Pelufo, la señora de Julio Mora, estaba Elida, perdón, ¿quién? Eusebia Jerez de Sosa. Que llegó a ser senadora, ¿no? Diputada, el caso de Delia Pinchetti. Delia Pinchetti. Digamos, a ver, cuando en ese momento no había cupo, no había, la Fuerza Republicana tenía mujeres y tiene hasta el día de hoy en su dirigencia muchas mujeres. Lo que yo creo es que esto no se trata de si sos varón o sos mujer, sino de las capacidades que vos tengas para llegar a un determinado cargo. Sí. ¿Se le para a usted a Ricardito o no? Sí, varias veces hemos tenido algunas diferencias. Y bueno, recuerdo eso una público. elección de autoridades. Sí, en bueno, la mesa de la Cámara, en las elecciones de autoridades hemos tenido diferencias. Bueno, la Defensoría también, ¿no? La Defensoría, le hago una pregunta. Varias otras. ¿Pensaba que se iba a vivir la película que se está rodando hoy, después del 8 de marzo, previo al 8 de marzo? Sin decir, bueno, voy a recoger agua para mi molino, sino que se iba a imaginar este escenario que estamos viviendo hoy. Yo no me imaginé que íbamos a llegar a este extremo. Obviamente había una grieta, una pelea entre Mansur y Jaldo que se veía venir, pero no pensé que iba a llegar a este punto. La verdad me parece irresponsable que estemos en esta situación y la verdad que es sorpresivo, digamos, no es algo que uno esté acostumbrado a ver a este nivel, ¿no? Por ejemplo, que vayan con dos listas separadas, que no hayan podido consensuar una lista única dentro del peronismo. La realidad es que sorprende y sobre todo lastima mucho, y esto no lo digo para traer agua para mi molino, sino porque es una realidad que la situación de pobreza y inseguridad en la provincia es muy grave y tener a las dos cabezas peleándose es realmente lamentable. Todo candidato está hablando de un caballito de batalla que es una realidad, el tema de la inseguridad. Usted lo escuchaba recién al empresario Bach cuando hablaba acerca de lo que está pasando en la provincia. ¿Qué es lo que pide la gente en la calle cuando visitan los candidatos? Trabajo, educación, salud, alimentos, seguridad. A ver, hoy la realidad es que la gente pide seguridad y también trabajo y también alimento, es decir, hay una situación de crisis social muy, muy profunda. Pero siempre el tema que subyace y el primero de todos los temas es la seguridad. Y piden presencia policial, piden que se hagan efectivas las penas, buscan una salida para esta situación de inseguridad de la forma que cada uno se le plantea en su realidad, en su barrio, ¿no? Y es muy grave, nosotros siempre hemos estado del lado de recibir todo esto y de trasladarlo a propuestas o a proyectos, y por eso vamos siempre con la bandera de la inseguridad, porque hoy es la principal preocupación de Tucumán, y la Argentina también es un país con una alta tasa de inseguridad. Entonces sigue siendo, a pesar de la pandemia, de las cuestiones de salud y todo, el primer problema de los tucumanos es la seguridad. ¿Qué percepción tienen? Bueno, la gente está muy cansada, muy harta, está totalmente... yo sí percibo un tremendo divorcio de la política con la realidad, la gente está pensando en otra cosa, no está pensando en las elecciones, y mucho menos en el 2023, como están manifestando algunos de los candidatos. Creo que hay que resolver los problemas de la gente ahora, los que tienen ahora, y entender que esta elección es muy importante, la de 2021, esta que estamos viviendo, y que somos candidatos a senadores y diputados y no a gobernador. Y ese es el mensaje que yo trato siempre de transmitir para que no se confunda el mensaje, porque a veces los mismos políticos están dando mensajes contradictorios, ¿no? Esto es un mensaje, esto es una elección para el Congreso Nacional y a resolver los problemas desde el Congreso que se plantean, ¿no? Bien, lo último, porque veíamos una consulta callejera, la gente está molesta con todos los candidatos, ¿no? Un informe que veíamos de Mariana, pero a la par de ello hay dos situaciones. Por un lado, en la capital, pero no estamos hablando únicamente de personas que viven en la capital, sino que vienen por distintas actividades al microcentro, de 10, 8 no saben qué es lo que se vota el 12. Pero nos dicen que en el interior, al estar muy metido en las raíces el tema del peronismo, hay mucha más participación en la gente que sabe que se vota, o al menos dice, no, yo estoy con Mansur, estoy con Jaldo, voy a votar a Bussi, voy a votar a Cano, a Alfaro. La gente está metida un poquito más en la política.
¿Ustedes ven esa misma película cuando salen al interior con respecto Sí. al interés que tiene la gente que vive en la capital? Lo que pasa es que el interior, sobre todo lo que tiene que ver con las comunas, hay mucho empleo estatal a través de la comuna y así se maneja el peronismo, por eso es que está tan metido en el interior de la provincia. Y realmente el electorado independiente está, digamos, no es que no haya en las comunas, sí lo hay, pero en general está metido en lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, en donde está el votante independiente, que es el que vota Fuerza Republicana. Y lo último, Nadima, que es el tema de la reforma a la Constitución. Más allá de la pelea esta de la reelección de Mansur Caldo, ¿crees que es necesario un cambio de la reforma? Yo siempre he dicho que, bueno, en el contexto actual es imposible pensar una reforma, punto y aparte, y sin tener en cuenta una reelección mucho menos. Podría ser una reforma sin costo, ¿no? Yo creo que esta reconstitución que tenemos es una constitución súper cuestionada, tiene muchos vicios de inconstitucionalidad que ya han sido declarados, entonces no tenemos precisamente una constitución modelo sobre la cual nos sujetemos. Ahora, si, como vuelvo a decir, no es momento para hablar de una reforma por todo lo que políticamente esto conlleva, pero sí podríamos modificar el sistema de acoples, etcétera, etcétera. Yo voy a decir algo en personal, total no soy candidato, pero yo creo que en algún momento se tiene que hablar, primera condición, que no se hable de reelección. Sí, sí, claramente. Esta Constitución ha tenido muchos fallos de la justicia y hoy una Constitución no es la mejor que podamos tener. Tiene cosas muy buenas que quedaron de la Constitución anterior y muchas que se han incorporado, porque una Constitución que se armó al gusto y paladar de Alperovich, y ahí es donde hay que atacar. El acople, por ejemplo, es un punto fundamental, eliminarlo de la Constitución, porque está bloqueando o está impidiendo una reforma electoral seria. Tampoco hablo como candidato, ¿no? Hay que definir qué vamos a hacer con los impuestos, qué vamos a hacer con el pacto social, qué vamos a hacer con el tema de la distribución de lo que recauda la provincia a través de impuestos a automotor. Yo creo que hay que fortalecer la Constitución. Si queremos tener una mejor calidad de vida, yo creo que tenemos que tener una Constitución fuerte que nos respalde desde hoy hacia futuro, más allá de la pelea esta de Mansur Caldo, porque hoy están Mansur Caldo, mañana estarán Ricardo Nadima, por decir, siempre estará la pelea, los intereses personales, pero yo creo que debemos tener una Constitución fuerte. Yo también pienso lo mismo, a ver, la Constitución son las bases del sistema en el que nos asentamos. A nivel municipal yo he propuesto hace poco que se convoque a realizar las cartas orgánicas municipales, que nuestra provincia no las tiene, pero realmente el momento político no es. Si separamos el momento político, claramente tenemos que pensar una reforma seria de la Constitución que elimine de todo punto la posibilidad de una reelección. Indefinida. Indefinida, mucho menos, ni Dos hablar. cargos pero insuficiente. ni para el que está en ese momento, como se quiso hacer con la Constitución de 2006, que lo que se hizo fue el mandato que estaba vigente en ese momento no se contaba, se hizo toda una entelequia ridícula que permitió 3 mandatos, en definitiva. Vamos a seguir hablando de este tema. Ajá, bien, perfecto. ¿Tienen actividad hoy? Hoy miércoles sí tenemos actividad, no tengo que ver a dónde, pero sí. A veces se arma de un momento Sí, para no, otro. tenemos una agenda, pero la verdad que me pierdo un poco con las cuestiones. Muchas gracias. A ustedes. Estamos compartiendo.